Sean todos bienvenidos al podcast de las voces del transporte. Bueno amigos, comencemos con un tema: el transporte aéreo o transporte por avión. Es el servicio de trasladar de un lugar a otro pasajeros o cargamento mediante la utilización de aeronaves con fin lucrativo. El transporte aéreo tiene siempre fines comerciales. Este se incluye en las actividades de logística. Este modo de transporte, en principio, se pensó y desarrolló únicamente para pasajeros. Sin embargo, gracias al uso de contenedores aéreos y el diseño de nuevos aviones destinados a carga, el volumen transportado por este medio se incrementa año tras año. Ahora amigos, la historia del avión. En la actualidad se le considera el medio de transporte más seguro del mundo. También son máquinas voladoras terriblemente conflictos. No siempre ha sido así. Hoy en día estas máquinas voladoras están equipadas con la última tecnología y su diseño interviene en los mejores científicos e ingenieros del planeta. Se atribuye al matemático físico griego Arquitas de Tarento, amigo de Platón, la rara invención hacia el año 400 a.C. de una paloma mecánica. Según parece, se mantenía en suspensión impulsada por una oculta corriente de aire que actuaba en su interior. La paloma de Arquitas es el procedente más antiguo existente acerca de avión y el vuelo de algo más pesado que el aire, y que nada tiene que ver con las míticas Dédalo o Ícaro. Para experimentos de este tipo no tuvimos continuación en el mundo clásico, pero sí en el año 1452 y 1519, que fue Leonardo da Vinci el primero en volar. De ahí, pasando los años, ya en el siglo XIX, por fin empezamos a ver a los avesados y algo fanáticos en querer volar. Ahora amigos, seguimos con los antecedentes históricos. El transporte aéreo es la forma de transporte moderno que más se desarrolló, aunque los pioneros de la aviación en Estados Unidos, como Orville y Wilbur Wright, hicieron el primer vuelo en el aparato más pesado en el aire, en Carolina del Norte en el año 1903. No fue hasta después de la Primera Guerra Mundial cuando el transporte aéreo alcanzó un lugar destacado en todos los países. Tras la Segunda Guerra Mundial, los transportistas aéreos comerciales recibieron un mayor impulso cuando los aviones se hicieron más grandes y eficientes. Un avance importante tuvo lugar en 1958 con la inauguración de las líneas aéreas británicas y estadounidenses, con el avión a reacción para el transporte comercial. El gran avance de los viajes aéreos fue la introducción en 1970 del Boeing 747, el llamado reactor Jumbo, que puede llevar desde 360 hasta más de 500 pasajeros en vuelos regulares. En España también tiene una gran importancia en el modo de transporte aéreo, tanto para los vuelos nacionales como los internacionales. También el transporte aéreo ha tenido un gran crecimiento en los últimos 40 años en Latinoamérica. Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela son los países con mayor número de kilómetros volados en líneas aéreas regulares. Las grandes ciudades latinoamericanas como Ciudad de México, Buenos Aires, Sao Paulo y Río de Janeiro son los principales puntos de origen y destino de la región, aunque regularmente sus líneas aéreas realizan vuelos hacia Extremo Oriente y próximamente a Oriente, como países de Europa, Estados Unidos y Canadá. Colombia en 1919 fue el primer país que tuvo líneas aéreas comerciales. Algunos ejemplos de los vehículos aéreos que se encuentran en la actualidad son como el helicóptero, el avión, la avioneta, globo aerostático, dirigible o cepelín, parapente, teleférico, avión deportivo, transbordador, espacial, entre otros más. La evolución del avión empieza desde el
siglo XV por Leonardo da Vinci. Pasados los siglos, en 1803 se crea la primera avioneta impulsada por un motor. En 1890 se crea un avión que llega a superar los 50 metros. En 1911 se crea un hidroavión. En 1914 se crea un avión con un motor más resistente y poderoso. En 1939 se logra el récord en la historia en superar a todos los aviones pasados y mejorar todo. Para ya en la actualidad, como conocemos, el avión supera todos los aviones pasados y pues es así como ha ido evolucionando. Ahora amigos, en el siglo V fue diseñado el primer aparato volador denominado la cometa. En el siglo VII, Roger Bacon concluye que el aire podría soportar peso. En el siglo VIII, Leonardo da Vinci diseñó el helicóptero planeador. En el siglo XIX, George Canley diseñó un helicóptero propulsado por una hélice en el eje horizontal. Ahora, en 1903, Orville y Wilbur Wright realizan el primer vuelo en la Colina de la Muerte en Carolina del Norte, en un aeroplano por 12 segundos y 40 minutos. En 1906, Alberto Santos Dumont realiza el primer vuelo oficial en París, recorriendo una distancia de 221 metros. En 1908, Frank Lamb hace el primer vuelo internacional de Italia a Francia. En 1909, Louis Blériot logra cruzar el Canal de la Mancha, y en 1909, la primera compañía de aviones llamada Boeing hace la primera aerolínea llamada Belag. La edad de oro del avión fue del año 1918 y 1939 porque sucedieron hechos históricos, como por ejemplo en 1927 aparece la primera aerolínea más famosa, Pan American Airlines, o como la primera piloto mujer que hizo un vuelo transatlántico, que fue Amelia Earhart, o también como en 1935 Douglas Company construyó el DC-3, avión famoso en el mundo por participar en la Segunda Guerra Mundial, o en 1951 primer avión comercial llamado Comet One. En 1986 el primer vuelo alrededor del mundo en escala, o también el avance y mejora el servicio aeronáutico del 2015 que salió al mercado el A380 que permite el abordo de 800 pasajeros. Hace exactamente 110 años, un 15 de enero de 1911, nuestro compatriota Juan Bielorrusic Cavalier inicia la aviación en el Perú con el primer vuelo sobre los cielos de Lima. Logró elevarse 40 metros y el vuelo duró un minuto. Este hecho ha pasado casi desapercibido para los medios de comunicación a pesar de constituir un hito trascendental en la historia de la aviación peruana. Ahora amigos, la compañía de aviación Fauci S.A., ya desaparecida, fue una aerolínea tradicional peruana. Navegó los cielos del Perú y Estados Unidos de América durante más de 70 años entre 1920 y 1999, que fue fundada por un grupo de empresarios peruanos en el año 1928, que era la primera línea aérea comercial en el Perú y que fue una de las más antiguas en Latinoamérica. En principio, los vuelos eran desde Lima hasta la ciudad de Talara, en el norte del país,
y hasta la ciudad de Arequipa por el sur, con los vuelos de avión F-19. Faucett se fusionó con Aerovías del Perú en 1938. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Faucett renovó su flota con aviones de transporte Douglas. En 1968, la era de los jets empezó con el ingreso de la flota de los Boeing 727. En 1971, la aerolínea compró jets ingleses que volaban a Miami como el único servicio internacional que la aerolínea ofrecía. Muchos en la actualidad pueden decir que Faucett y Aeroperú fueron los mejores representantes de la aviación peruana en sus mejores épocas, y quienes lograron vivir esa experiencia pueden decir lo mismo de las aerolíneas peruanas APSA, quien fue en los años 50 y 60 la reina de la aviación peruana. Y puede que tengan mucha razón, ya que a lo largo de su historia ninguna otra aerolínea, salvo Faucett en algunos casos, hizo lo que APSA pudo en toda su historia. Fundada en 1956 por la empresaria americana Carnell Newton Shelton, junto con otros inversionistas peruanos, APSA realizó su primer vuelo el 17 de junio de 1957 desde Lima hasta Santiago, y al poco tiempo se asoció las también desaparecidas TAN, Transporte Aéreo Nacionales, de Honduras y la Compañía Ecuatoriana de Aviación, fortaleciendo su posición en Latinoamérica. Ahora, con el contexto histórico-social, la aerolínea APSA quiebra y surge Aeroperú. En 1993 el gobierno peruano da parte de la debilitada Aeroperú al consorcio mexicano Cintra, quien se remodeló la imagen corporativa, siendo muy parecida a la de Aeromexicano. En los años 80 surge la crisis económica en el Perú, ocasionando que Aeroperú no pueda crecer. A medida de los años 90, Aeroperú logró posicionarse internacionalmente, pero la privatización de la empresa fracasó por la mala administración del Estado peruano. Una breve historia de Aeroperú. Inicia en 1973, fue fundada y se convirtió rápidamente en la primera aerolínea del Perú. Su primer vuelo se realizó el 3 de octubre, día de la Revolución Peruana, hacia la ciudad del Cusco. El lema de Aeroperú es: trabajamos orgullosos para formar un gran equipo para llevar el nombre de Perú en alto. En 1974 emprendió un programa de expansión de sus operaciones, abriendo su primera ruta internacional con la ruta Lima-Buenos Aires. A lo largo de la década de los 70, otros destinos internacionales se sumaron a la lista: Miami, Los Ángeles, Panamá, Bogotá, México, Caracas, Guayaquil, Quito, La Paz, Río de Janeiro y Sao Paulo. Fue la primera aerolínea sudamericana en introducir el avanzado Lockheed L-1011 TriStar. También Aeroperú, la línea aérea de bandera, con la idea de trabajamos orgullosos para formar un gran equipo y llevar el nombre del Perú en alto. Hacemos un análisis del consumidor con la calidad, identificación, patriotismo,
destinos nacionales, destinos internacionales que ofrece Aeroperú. Ahora amigos, en el contexto histórico social de Continentes Airlines a principios de 1999, la cual estaba interesada en tomar control de Aeroperú. Bueno, se retiró una propuesta de compra marcando el fin de Aeroperú. El 10 de marzo de 1999, los problemas financieros obligaron a Aeroperú a cerrar sus operaciones. El 18 de agosto, los acreedores de la empresa decidieron liquidarla, dejando una deuda cuantiosa. Ya en el 2001, después de la quiebra de Aeroperú, ex empleados decidieron reiniciar actividades utilizando un avión modelo 733-200 y 727-100, sin resultado alguno. La historia de Aerocontinente comienza el 25 de mayo de 1992, cuando la empresa de Fernando Ceballos inicia operaciones efectuando vuelos para la OXY, Occidental Petroleum Company, compañía petrolera que efectúa vuelos hacia la selva peruana. Posteriormente, y ante la viabilidad del negocio, los Ceballos, como se les conoce a partir de ese momento, inician carrera en la que sería la aerolínea nacional más controvertida, ya sea por sus tarifas que hizo tambalear a muchas, como por la discutida reputación de su propietario vinculado a actividades ilícitas. Finalmente, el empresario Fernando Ceballos arrienda sus aviones con tripulación incluida a Guinea Airport, lo que varias aeronaves de la quebrada aerolínea son pintadas con un nuevo esquema y enviadas a aquel lejano país para volar entre diversos países africanos. Ahora, en un contexto de una difícil geografía peruana, ha sido un gran reto para la industria de la aviación en el país. Sin embargo, las empresas aéreas buscan desarrollarse en este ámbito en el Perú. Lamentablemente, ninguna existe en la actualidad, como la empresa Faucet, que operó entre 1928 y 1929, Panagra entre 1929 y 1969, Peruvian International Airways entre 1947 y 1949. También la aerolínea peruanas entre 1956 y 1971. La empresa Lanza entre 1963 y 1972. Tanks Perú entre 1973 y 2006. También Aero Perú entre 1973 y 1999. Andrea Air 1991. Americana de Aviación entre 1991 y 1999, Aerocontinente entre 1992 y 2005, Magneta Air 2002 y 2005, y por último Guaira Perú en 2006. También las empresas aéreas tuvieron que afrontar aspectos negativos como restricciones, valor de los fletes, inclemencias atmosféricas, tráfico postal, pues así se hizo difícil operar para las empresas aéreas en el Perú. Las organizaciones que norman las actividades aeroportuarias sería a nivel internacional la OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional; a nivel nacional la DGAC, MTC, Dirección General de Aeronáutica Civil; y otras organizaciones relacionadas sería la International Air Transport Association, IATA, o la Airport Council International, ACI, o también la Federal Aviation Administration, FAA.
Ahora, para la documentación requerida para un vuelo aéreo se necesita el manifiesto aéreo, el contrato charter o el sprint charter, el AWB o conocimientos en embarque, el AWB House y por último el AWB Master MAWB. También conoceremos los aviones de pasajeros y comerciales. En los aviones de pasajeros son utilizados para el transporte de pasajeros y sus equipajes. Aviones de carga para el transporte de mercancías, bien en pequeños paquetes o en contenedores, así como animales vivos, automóviles, etc., según la forma de su fuselaje o bodega del modelo del avión. También aviones de combi, utilizados para el transporte combinado de carga y pasajeros. Normalmente admiten 400 kilos de peso o 1.5 metros cúbicos de volumen. Y por último, los aviones comerciales de carga o combi se describen algunas de las marcas Airbus, Boeing, el Bridge, el Aerospace, McDonnell Douglas, el Dash, el Lockheed, el CI, el Nikou y etc. Para finalizar el podcast, hablaré sobre el tráfico aéreo. Se denomina tráfico aéreo al movimiento terrestre que fluye de un camino a otro por transeúntes, ya sea en forma vehicular o peatonal. Se denomina aéreo al aire zona elevada del cielo, es decir, tráfico aéreo. Es el flujo de movimiento constante que se da por los aires, que al igual que el tráfico terrestre requiere de un constante monitoreo, de un control con una variedad de procedimientos, un sistema riguroso de reglas y regulaciones que la Asociación de Transporte Aéreo IATA y la Organización de la Aviación Civil Internacional OASI, con la cooperativa del gobierno de los distintos países y las aerolíneas que las integran, han marcado una variedad de reglas y normas que han implementado para el desarrollo del movimiento diario de las empresas de aviación y la agencia de viajes. Bueno amigo, gracias por escucharnos. Hasta luego, nos vemos en un nuevo podcast en Las Voces del Transporte.